una junta directiva, ¿cierto? Que una junta directiva está conformada por un presidente, un vicepresidente, un fiscal, un tesorero y un secretario con sus respectivos suplentes, que dentro de esta junta directiva ellos tienen unas funciones cívicas, que el presidente representa esa organización sindical, el fiscal vigila que la organización sindical cumpla los estatutos del sindicato y luche por los intereses de los afiliados y tenga un buen manejo de los recursos. Que el señor vicepresidente actúe dentro de esa junta directiva formulando políticas, ¿sí?, de mejoramiento, ¿cierto? Y reemplazando al presidente en esos momentos de su ausencia. Que el señor tesorero es el responsable del manejo de los recursos que recibe ese sindicato, ¿cierto? Porque un sindicato recibe recursos. ¿Cómo recibe recursos? De sus asociados. A sus asociados les descuentan entre el 2 y el 4%, o hace el 5% del sueldo que devengan mensualmente. Por lo tanto, al sindicato ingresan unos recursos y el tesorero es el responsable de manejar esas cuentas, ¿cierto? Y el fiscal de fiscalizar, aparte de lo que les dije, también fiscalizar el manejo de los recursos. Y el secretario, que es el encargado de llevar todas las actas, toda la documentación y de preparar las reuniones por órdenes del fiscal o del presidente. Que cada uno de ellos tiene suplentes, ¿cierto? Cada uno tiene suplentes. Cada uno de ellos tiene... gracias, Fernanda, ya grabé. Que cada uno de ellos tiene sus suplentes, ¿cierto? Que dentro de los sindicatos también se forman comités. Entonces, por ejemplo, el comité de vivienda, que es el que se encarga de promover todo el tema de vivienda. El comité de deportes, de promover los deportes. El comité de capacitación, de promover todas las capacitaciones sindicales, ¿sí? Todo lo que son seminarios, talleres, reuniones, charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, a veces esos comités tienen funciones específicas. ¿Listo? Una vez tenemos claro qué son las juntas directivas, hablamos que ellos tienen un concepto o una protección especial que se llama fuero sindical. Es decir, que no pueden ser despedidos sin una decisión judicial. Ojo, decisión judicial. ¿Y qué es la decisión judicial? Es nada menos y nada menos que el levantamiento de ese fuero sindical para que sea despedido y retirado dentro de esa empresa. Una decisión judicial. Bueno, ok. Hans me hizo una pregunta, Hans Masutier, Sí, que por, que por, que por qué los pilotos no fueron considerados como asociación sindical. Bueno, el costo financiero y económico para el país era grande, ¿cierto? pero, Ojo. profe, yo le Y, entiendo de que el Estado pueda decir, listo, o sea, obvio, los de la última palabra que dicen, nos sale más caro aceptárselos, pero si ante la ley y ante el papel que está escrito, ellos pueden demostrar de que sí estaba constituida legalmente, pues hasta, o sea, ojo, ante eso nadie puede pelear al en, pueblo. en primera instancia, en primera instancia, en primera instancia, en primera instancia, el juez falló a favor del gobierno, ¿cierto? Donde no le reconoció. Pero luego viene una segunda instancia, que son los tribunales superiores. Y si los tribunales superiores no dan un concepto favorable, pues se viene entonces ya ante la Corte Constitucional, ¿cierto? Que es la que determina finalmente. Pero cuando eso pase, ya estos gobiernos no están administrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué les quedó más fácil? Arreglar el problemita con el juez del momento para que ellos no pudieran tener esa favorabilidad y evitar que ellos generaran costos. O sea, es decir, que el problemita se lo dejan para otros futuros gobiernos, ¿cierto? Esa es la razón de fondo.
Y seguramente el juez tocó algunos puntos, la falta de constitución, que no había una junta directiva, bueno, algo tuvo que darle para haberlos declarado eh, no legales, ¿cierto? Pero ojo, eso no se queda en esa instancia, sigue otra instancia y por último sigue una última instancia mayor que es la Corte Constitucional. ¿Listo? Sí, sí me logran entender, jóvenes. Cuando hay Sí una pasa de... y también sí, la Interamericana también, si la Corte Ah, no bueno, deja. muy bien. Gracias, Hans, por esa. Si aquí la Corte llega a pasar, pues se va ante la Corte Interamericana de Derechos. ¿Y ahí quién va? La Organización Internacional del Trabajo también apoyando eso. Porque, ojo, nosotros tenemos una organización, la OIT, que es la Organización del Trabajo, que es la encargada de proteger los derechos de los trabajadores en el mundo. ¿Listo? Todas esas violaciones que se hacen constantemente al derecho de los trabajadores. ¿Listo? Bueno, después de esa breve conceptualización, seguimos con lo que es el pliego de peticiones. Les había hablado un poco de lo que era dentro de ese pliego de solicitudes que preguntan solicitudes para garantizar el desarrollo sindical. Y habíamos hablado del reconocimiento sindical, el derecho al trabajo, el derecho a asociación, el fuero sindical, los descuentos sindicales, participación en las decisiones que afectan, los permisos remunerados cuando van a una comisión negociadora, ¿cierto? Y el fomento de actividades deportivas, recreativas, culturales y formativas. Eso es lo que se pide en el pliego de condiciones. También ellos piden peticiones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, estabilidad laboral, es decir, que se acaben esos contratos a término fijo. Mm, algo, algo, jóvenes, y es una crítica que ha impedido y que ha deteriorado el tema de las asociaciones sindicales, es que no hay estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque los contratos de hoy en día son a un mes, a 2 meses, a 3 meses y máximo a 11 meses, ¿cierto? Ya no hay contratos a término indefinidos, ¿cierto? Es decir, donde el trabajador continúe sin estar firmando contratos cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, ¿cierto? O en su defecto, cada 11 meses y medio, y así lo tienen sucesivamente, ¿sí? Esa especie de temporalidad, pues es lo que ha evitado que las asociaciones sindicales crezcan dentro de una empresa. Asociado a eso, y es una crítica que es muy aceptada y me gustó la apreciación de Gustavo Adolfo, es muy cierto, los sindicatos se han convertido en una carga para las empresas, ¿cierto? Porque quieren pedir unas condiciones y ya ahorita les voy a... Esta pliego de peticiones que les estoy leyendo es real y existe en una empresa, existe en una universidad. Y mire las cosas que piden que de pronto ustedes desconocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven una carga bastante onerosa para una empresa y terminan acabando con la empresa y llevándola a una liquidación, ¿cierto? Y allá a una liquidación, pues transformarla y colocarle otra razón social y salir de esos sindicatos, ¿cierto? Porque se convierten en una carga. Jóvenes, aquí en el departamento, y es verdad, habían sindicatos, por ejemplo, el sindicato de la empresa Licores de Cundinamarca. ¿Lo han escuchado? Hans, ¿lo ha escuchado, Carlos Dubán? No, Eh, señor como, profesor, no lo he como escuchado. tal esa no, señor. No, bueno. ¿Qué pedían ellos? Por ejemplo, que se mandara a estudiar los hijos de estos trabajadores al exterior y que se les pagara todo. Miren hasta dónde ese gasto oneroso llevó prácticamente esa empresa en un momento a estar en una situación difícil. Hoy en día ya reformularon todo eso y ya cambiaron condiciones, pero ese tipo de cosas. Este pliego de condiciones que les estoy, de peticiones que les estoy hablando es un real, es el ejemplo de una empresa que existe en este país, de una universidad. Por ejemplo, esos también que piden más. Primas extralegales. Por ejemplo, prima de vacaciones, que aparte de las vacaciones que se le dan, que son 15 días, ¿cierto? Le dan 10 días más. Prima de antigüedad, ¿qué es eso?
que cada vez que usted cumpla 5, 10, 15, 20, 25, 30, a su sueldo se le aumente un porcentaje proporcional que va del 5 al 10, al 15, al 20. Les pongo el ejemplo. Cada vez que el trabajador cumpla 20 años, le aumentan el 20% de su sueldo. Esa es una prima antigüedad. Prima extralegal de junio. A ver, joven, extralegal de junio. ¿Cuántos días nos dan en el mes de junio, Laura? ¿Laura está trabajando actualmente? Laura Gómez. Laura. Laura. Bueno, parece que no me escucha. Hans. Hans, ¿me escuchan? Fuerte y claro, profe. Hans, en junio nos dan una prima, ¿cierto? ¿Cómo se En llama el la? año tiene que ser un sueldo. En la mitad del año le dan 15 días y al final de año le dan los otros 15 días. eh, es decir, la prima de junio y la prima de diciembre, ¿cierto, Hans? Sí, señor, esas primas son las que uno se echa. ¿Que son cuánto? 15 días y 15 días, ¿cierto? 15 días y 15 días, Que profe, se sí. llaman primas, Intereses, se llaman primas. primas legales. Sí, Legales. total, total. Legales. Esta que yo les estoy hablando se llama primas extralegales. Significa eso, Ok. que en el mes de junio a estos trabajadores de esta empresa que están sindicalizados les dan, aparte de los 15 días, 10 días más. Y en diciembre, aparte de los 15 días más, les dan 15 días más. Esas son las primas extralegales, ¿cierto? ¿Qué más piden ellos en ese pliego de peticiones? Por ejemplo, si usted se casa, matrimonio, le dan 5 días de salario y 5 días de descanso. Si tienen nacimiento de hijos, ¿qué piden ellos? Les dan 5 días de descanso aparte de la incapacidad por maternidad, maternidad, la incapacidad de padres, cuando uno le dan por ley 10 días, aparte le dan 5 días para que esté con sus hijos y le reconocen 30 días de su salario por nacimiento de hijos. Fallecimiento de familiares, les dan 5 días por ley para que acompañen a sus familiares y les dan 30 días de salario. Y cuando fallece un trabajador activo o un jubilado, les dan 30 días. Todo eso es lo que se pide, mis estimados jóvenes, en el pliego de peticiones. Y eso es lo que se llama negociación colectiva. ¿Claro para todos, jóvenes? Díganme sí, por favor. Ahora sí, súper claro, profe. Sí, ¿Sí? señor. Entonces ya Sí, señor. entendemos que es una negociación colectiva y de dónde nace para que haya comisión colectiva. Todo esto es importante, joven, dentro de las relaciones laborales, dentro de la gestión de relaciones. Si nosotros tenemos conocimiento, imagínense ustedes como jefes chefs o coordinadores o gerentes de una empresa que tengan que lidiar con asociaciones sindicales, cómo son sus relaciones, o como chefs que tengan trabajadores que estén sindicalizados y que tengan fuero sindical. ¿Mm? Usted como jefe chef tiene que tener unas condiciones tremendas. Profe, hola, perdón, qué pena por llegar tarde, pero es que justamente estaba esperando una llamada del trabajo y me No, acabaron de llamar. no te preocupes, Valeria. Yo sé que tú eres muy aplicada y eres de las niñas juiciosas. No hay problema, ¿no? No te preocupes. Te adelantas de lo que hemos hablado hoy. Entonces, volviendo al tema, piensen ustedes, Ronaldo, Gustavo, Paula, que hoy están del otro lado, mañana van a estar del otro lado. O sea, van a ser gerentes, coordinadores, chef junior y con gente a cargo, o chef jefe con mucha gente a cargo. Y muchos de ellos estén sindicalizados. Y no solo sindicalizados, que pertenezcan a una junta directiva y tengan foro sindical. Y, por ejemplo, ustedes estén armonizando un evento grandísimo y tengan un sindicalizado con fuero y diga, uy, qué pena, jefe,
Che, lo que pasa es que hoy tengo una reunión sindical. Ustedes tienen que conocer muy bien a fondo esto para tener unas muy buenas relaciones, ¿cierto? Muy buenas relaciones laborales. ¿Cierto? Quiero hacer una apreciación. Yo no estoy en contra de los sindicatos. Creo que deben hacer asociaciones, pero asociaciones sindicales que trabajen de la mano para hacer crecer la empresa, no para hacerla decrecer, ¿cierto? Bueno, y les voy a hacer una pequeña reflexión. Ustedes saben que todos los años se negocia el salario mínimo. Julián Camilo, siempre, ¿quién nos representa ya en esa negociación del salario mínimo como sindicatos? ¿Lo recuerda, Julián Camilo? Uy, profe, sí, sí, pero no recuerdo muy bien el nombre en este momento. Siempre son, El mismo, eh, ¿cierto? sí, siempre es el mismo personaje y ahí El señor Julio está Roberto. exacto, y hay unas personas que son del gobierno y unas personas que son de los sindicatos de los trabajadores, ¿Y que qué son las dice personas, ese? pues, ¿Sí ha escuchado los comentarios que dice el Julio Roberto cuando estaba negociando el sindicato a nombre de nosotros, el salario mínimo? ¿Qué dice Julio Roberto? sí, ¿Lo ha profe, escuchado? siempre tienden a pedir un porcentaje Y sacan dentro la de mano, ¿cierto? Dicen, es que estamos luchando por los trabajadores de este país y vamos a exactamente, pedir el 20%, el 30% exactamente. y me voy a rasgar mis vestiduras y bueno, toda una pantomima, ¿sí los han escuchado? Sí, 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 claro, profe. ¿Ustedes creen que este señor, que es el presidente de la CET y que negocia a nombre de todos los trabajadores que se ganan el salario mínimo legal en Colombia, se gana el salario mínimo? Se man se gana como 20 millones de pesos y anda con una mano de escoltas y camionetas blindadas y eso, mejor Muy dicho, bien, un esquema de seguridad muy bien, tenaz. exactamente. Es un señor que disfruta de la burocracia sindical, ¿cierto? Pero que en los medios de comunicación se rasga las vestiduras diciendo que está luchando por los trabajadores de este país. La vida de este señor es como la vida de un alto gerente. Camionetas últimos modelos, esquemas de seguridad y unas remuneraciones. Y al final, ¿qué pasa con el salario mínimo, Julián? Profe, normalmente lo fijas el gobierno porque nunca tienen un Exacto. acuerdo. Aquí, Entonces, lo que hacen los Por decreto lo montan. sindicalistas son, piden el 20% que hace el gobierno, o bueno, la central de los empresarios ofrecen el 3 el 4%, nunca llegan a una negociación y el que lo resulta decretando es el gobierno con respecto a lo que se aumentó el año pasado y le suman 1 o 2 puntos más y listo. el IPC. ¿Qué dice Hans? Hans, ¿qué opina de esto? Que sí, que por decreto simplemente ahí ya los suben, pero nunca esa negociación se va a dar como a escuchar como tal al señor ese Julio Roberto, O que sea uno que sí lo ve sirven, allá o sea que sirven, desgarrándose las vestiduras y todo, pero lo que usted dice no vive de un mínimo ni tampoco del proletariado. muy bien, o sea que sirven estos sindicatos en la esencia o no sirven. Sirve para pelear en una empresa, en una multinacional, eso sí sirve. Sí. Sirven para hacer una pantomima y una fantochería ahí enfrente de todo el mundo. Bueno, muy bien. Todo eso lo van a tener que ustedes vivir en su mundo laboral. Y quería hablarles un poco de eso. Espero que les haya quedado clarísimo el tema, porque dentro de las relaciones y la gestión de relaciones laborales lo van a tener que vivir en algún momento de su vida. ¿Listo, mis estimados jóvenes? Bueno, por hoy dejamos así, pero hay una tarea. Hay una tarea, mis queridos jóvenes. Mis queridos jóvenes, tenemos tarea ya. Vamos a ponerle tarea a estos jóvenes en relaciones laborales, porque no hemos hecho la primera tarea en grupo por parte de ustedes. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe, Entonces, ninguna. ojo, señor Hans, Cuénteme, profe. vamos a organizar unos grupos para que a Bueno, señor. partir de la próxima clase vamos a exponer unos temas que les voy a dejar.
La próxima clase, o sea, es decir, de hoy en 8 días, Grupos de 3, 4, 5, 7. ya les digo de cuántos, mi estimado señor Hans, representante de estos grandes y futuros profesionales. Soy la cabeza sindical. La cabeza. Entonces, vamos a hablar de liderazgo. Ok. Sí, liderazgo. Primer tema, contracción activa. Emociones, otro tema. Sí. Sí. Vamos a hablar también de este tema que es muy importante. ¿Cuántos temas tenemos ahí? 1, 2, 3, 4. Pues liderazgo es uno, ¿cierto? Es uno, sí. Eso. Manejo de emociones, manejo de conflictos, van 4. Van cuatro. Gerencia general. Gerencia general. Profe, que si es en la Paola. Bueno, ya. Admitir, listo. Gerencia general. Pero como tal, gerencia general. Sí, temas. ¿Qué es la gerencia general? ¿Qué clases de gerentes hay? ¿Cuáles son los enfoques gerenciales? ¿Listo? Okay. ¿Cuántos temas llevamos? 5. 5, profe. Bueno, y por último, este tema que también es muy importante. Vemos este tema. ¿Ya les hablé harto de talento humano o no les hablé mucho de talento humano? No mucho, profe. Entonces, talento humano. ¿Qué es el talento humano? ¿Qué áreas de talento humano? ¿Qué son las áreas de talento humano? Funciones, procesos, etcétera. ¿Listo? Sí. Y este que es importante. Programas de bienestar social en las empresas. Ok. Listo. ¿Cuántos temas tenemos, Hans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces los mismos grupos. 7 por 3, 21 y 2 de 4. O sea, es decir, 6 por 3, 18 y quedarían 6 por 3, 18. Son 7, entonces más bien 5 por 3, 15. 7 temas. Sí, 7 por 3, 21. Es decir, Sí. 7 grupos de 3 y de esos grupos de 3 quedarían 22 y 23. Ese 22 y 23 se agregan a uno de los de 3 para que queden de 4. Hans ya me había enviado los grupos, ¿cierto? O sea, 5 grupos de 3, 6 y 7 de 4, ¿no? Sí, sí, así. Eso fue lo que entendí, profe. Porque si sería 5 por 3, 15 y 8, 23. Sí, tienes razón. Sí, señor. Y 8, 23. Tienes razón. Okay. Entonces 5 de 5 de 3 3 y y 2 2 de 4. y 2 de 4. Bueno, Listo, profe. ojo, jóvenes. La próxima clase arrancamos exponiendo los primeros temas. ¿Listo? Sí. ¿Cuáles son los primeros, Hans? Liderazgo y tipos de liderazgo. Liderazgo y tipos de liderazgo. Liderazgo y tipos de liderazgo. Ese es un solo tema. ¿Y el otro? Y por eso, ¿qué es el liderazgo y tipos de liderazgo va dentro de eso? Ese es un solo tema. ¿Y el otro? Otro tema. Comunicación asertiva, profe. Eso. Vamos a hablar de esos dos temas. ¿Seguimos sosteniendo los mismos grupos Ajá. que me mandó Hans o crean ustedes mismos los grupos, jóvenes? Eso es de hoy en 8, ¿cierto? Sí. Sí. Jóvenes, ¿qué me dicen? Michael, Britney, Carlos, Juliana, Gustavo, Ronaldo, Valeria. Sí. Bueno,
¿Ya Entonces, cuántos es, profe? Los mismos, profe. Profe, los mismos, como la Uno de otra vez. 3 y 2 de 4, vale. Los 5 grupos Hans, de 3 y 2 de 4. ojo, pero ojo que el muchacho que está solo, que creo que es Sebastián, se me une a un grupo. Santiago Henao, profe, Sí, Santiago se me Henao. une a un grupo. Ojo, yo los voy a dejar con Hans para que Hans les distribuya los temas a los grupos que ustedes se organicen. Y Hans me envía por WhatsApp cómo quedaron los grupos. Listo, profe. Todos deben tener preparado las exposiciones para la próxima clase. Es decir, que puedo elegir a cualquiera. Profe, entonces listo, ya los grupos. Listo, profe. El Señor. primero va a ser liderazgo y tipo de liderazgo, el segundo comunicación asertiva y de ahí para adelante empiezo, pues que cada Sí. uno desee escoger el Sí. que quiera o se los voto ahí al azar. Su merced se los al azar porque no todos empiezan a decir, a mí déjeme este, no. Déselos al Listo, azar. entonces yo les digo cuál a cada uno, conste. Eso. Igual todos tienen que tener listo para dentro de 8 días porque 8 días va a ser su primera evaluación. ¿Listo? Ok. ¿Tienen dudas, preguntas, jóvenes? Paula, Juliana, Angie, Valeria, Ronaldo, Gustavo, Carlos. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? Sí, profe. Señor, todo claro. Bueno, entonces, ojo, Hans, asígneme los temas, me organiza los grupos y me dice exactamente cómo quedaron. ¿Listo? Y Listo, con eso, profe. el próximo miércoles arrancamos exponiendo a través del tablero, compartir tablero. Me lo hacen en diapositivas bien bonito. Por eso son grupos que tienen tiempito para hacer eso. ¿Listo? Ese va a ser su primera nota en electiva de profundización. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. ¿Dudas? Profe, si ya la clase va a ser por Meet. Lo hacemos por Son. Ya es que he tenido unas experiencias con mí, no sé por qué aquí no me ha trabajado bien. Trajemos por Son y si tenemos dificultad, como última instancia, trabajamos con Meet. ¿Oye? Ah, bueno, sí, señor. Pues era Sí. por el tiempo y eso para que todos pues pusiéramos. No, vamos a repartirlo. Todavía nos quedan semana 13 y 14. ¿Listo? En dos Eso, semanas. vamos a En 12, repartirlo. en 2 semanitas sacamos eso. ¿Listo? Si ¿Quién por algún empieza a motivo nos llega a la 15, pues abordamos la 15. ¿Listo? Listo, profe. No se preocupen, jóvenes. Lo importante es que podamos tener una primera referencia. ¿Listo? No les voy a dejar tareas en el trabajo en clases, en el Classroom, para que puedan organizarse. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. jóvenes, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, ¿No? señor. Bueno, Ya todos quedaron claros que son entonces, 5 grupos de 3 y 2 de 4. perfecto. Muchas gracias por haber estado en las 2 sesiones y en las 2 sesiones de investigación de mercados. Para mí siempre va a ser una alegría y reconfortable compartir con ustedes. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos el próximo lunes. No olviden la tarea del No, lunes, profe, ¿listo? No olviden la tarea del lunes de investigación de mercados, ¿listo? Porque el lunes tenemos que avanzar más. ¿Cuál es que? Mentiras, profe, mentiras. ¿Cómo te Valeria, mejor dicho, no me haga bajar ese 5 que sacó en el segundo corte? Ah, Ay, era un chao, chiste. profe. Chao, Ay, chao. diga, pero- Profe, Dios lo bendiga. Chao, Bueno, profe. jóvenes, chao jóvenes, Dios los bendiga. Siga haciendo y ejercicio. se me- Chao, profe. Chao, profe, profe. gracias. Bueno, chao Valeria. Bien. Chao Valeria. Gracias. Chao, Chao, Dios lo bendiga, profe. chao Valeria. Gracias. Hans, ¿ya se desconectó Hans? Le dicen a Hans que me espere un segundito, que no se desconecte. ¿Alguien me le manda un mensaje ahí? A Hans. Hans. Profe, pues ya le dije. Esperar que se conecte, profe. Bueno, dígale que se me conecte, que necesito hablar un tema con él.
Hágale. Hola, mi Hans. ¿Cómo vas, Hans? Sí, señor. Qué pena molestar. Bien, señor. No, tranquilo. Hans, se me olvidó decirle, recuérdele a sus compañeros lo de la evaluación docente. ¿O ya la hicimos? Pues yo ya la hice, pero ya también nos mandaron un comunicado por el grupo de nosotros y ya todos la tienen claro, pero mañana les voy a volver a recordar. Ah, Que bueno, no faltan sí. los... Eso, que me Igual evalúen ellos a- para ver sus notas tuvieron que haber hecho la evaluación. Creo que ya todos la habrán hecho. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Que me Tranquilo, profe, evalúen. que usted tiene 5 en todo, profe. No, gracias, Hans, muy amable. Muy, No, sí, se que los muy garantizo. eso. Gracias, no. Lo que se trata es que una enseñanza a ustedes y ojalá pueda tener la oportunidad de seguir con ustedes en séptimo semestre o en sexto, que Y puedo así va a volver a ser, tenerlo a profe. ustedes porque pues, y como hablaba con el coordinador, es la primera vez que estoy con el grupo de gastronomía, pero a mí me gusta formar universitarios profesionales exitosos, buenos, que tengan sueños, que crean en esos sueños y que uno diga de que mañana, uy, este joven Hans, mire, ese Chet en algún momento estuvimos compartiendo una aula, ¿cierto? Sí, gracias, Creo profe. que Sí, le sí, sí. dejé una enseñanza y mire hoy en día cómo es una persona tan reconocida, cómo ha logrado triunfar. Eso es lo que por eso soy reconocido en las áreas de ingeniería, en ambiental, en mecánica, porque he dejado huella. Y en los programas que he estado, he dejado como esa transformación. Me gusta siempre dejar como esa huella para que realmente uno sea reconocido en un futuro. Como les digo a veces de manera muy jocosa a las personas o cuando voy allá para la oficina y a los guardas de seguridad que les firma uno algo y digo, recuerden que esta firma va a ser Sí, total, profe. subastada en 80 años. Entonces, eso les recalca a ellos algo. Ellos dicen, vea, esta persona quiere ser trascendental, quiere ser una persona diferente, quiere ser una persona que deja huella. Y eso es lo que quiero, que mis alumnos sigan ese ejemplo, que dejen huella, que transformen sus familias, que transformen esas familias, que transformen ese entorno. ¿Y cómo lo transforma uno, Hans? Cuando se transforma uno como persona, cuando cambia ese chip que tiene acá, ¿cierto? Y deja de pensar como el 95% de las personas regulares, ¿cierto? No es que yo discrimine a nadie, Hans, sino que cuando usted se transforma, pasa a ese rango de esas 5% de esas personas que logran grandes cosas en la vida. ¿Qué son Total, grandes, profe. qué son grandes cosas, Hans? Hacer que una familia cambie, ¿cierto? Hacer que unos hijos cambien, que unos primos, que unos hermanos se transformen. Eso es ser uno grande en la vida, eso es ser exitoso. Sí, Eso es señor. lo que yo pretendo con mis educandos, con mis alumnos, que se queden con esa huella. Bueno, estimado joven Hans, pendiente la tarita que le doy yo y me la regala Sí, señor. por WhatsApp. Me avisa cuando me la envíe por WhatsApp cómo quedaron los grupos y los temas, ¿oyó? Tranquilo, profe. Usted sabe que a más tarde mañana le envío eso. Sí, sin afanes, tranquilo. Un abrazo para Listo. todos. Que pasen buena noche. Dios bendiga, profe. Chao, Hans. Chao a todos. Nicolás, Profe, Angie, Chao, profe. Fernanda, Carlos Dubán, que pasen buena noche. Igualmente, profe, que Profe, tengan feliz buena noche. Dios lo noche. bendiga, profe. Un abrazo. Señora, un abrazo. Señora, Fernanda, ¿me estás hablando? O Buenas Angie. noches. Fernanda o Angie. Chao, profe, que descanses. Gracias. Chao, Angie.
Chao, Fernanda. Chao, Carlos. Chao, profe.